buenas noches, sean todos bendecidos en esta hora del Señor. Vamos a continuar con nuestro discipulado número 4 y la segunda parte del tema número 1 que corresponde a la visión. Así que quiero invitarlo allí donde usted está, por favor, tome su Biblia, tome sus apuntes, esté atento. Recuerde que dentro de la presentación, dentro del video, usted también va a visualizar las diapositivas que le enviaremos a través del grupo de WhatsApp y del grupo de Facebook. Así que, pero esté atento, tome nota, verifique la información, tome atenta nota de las citas bíblicas, cualquier inquietud. Recuerde que vamos a estar dispuestos a responder cada una de las inquietudes que usted tenga en adelante. Bien, para continuar, entonces, en este momento vamos a entrar al punto número 7 dentro de la visión. Y el punto número 7, así como aparece allí en la diapositiva, nos habla acerca de la esposa, antes de ser llevada al cielo, tiene que tener forma de novia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, vamos a decir que esa esposa es virgen y que ¿qué es un santo? ¿Qué es ser un santo? Quiero decirle que finalmente o principalmente diríamos alguien que se apartó de todo lo que iba a ser infructuoso, alguien que definitivamente comprendió el valor de las prioridades. Recuerde que hemos venido hablando de primicia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es el primero? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida y en tu corazón? Segundo, es alguien a quien le arde una llama por dentro, y ahí usted está visualizando una fotografía que me encontré donde hay un hombre con el pecho con un fuego ardiente dentro de él. Es una persona que no puede estar en un estado de neutralidad. Las cosas del Señor le apasionan, que definitivamente hay pasión por dentro que le quema, que las cosas de Dios tienen que ser como ese fuego, así como está allí, eso tiene que estar dentro de ti y dentro de mí. Y también, obviamente va de la mano, gente apasionada, activa, enamorada de la obra de Dios. Eso determina definitivamente la calidad de virgen que está siendo preparada. Lo segundo que vamos a observar dentro de este tiempo es que lo primero que constituyó fueron los apóstoles, apóstoles del Cordero y apóstoles del Espíritu como Bernabé. Si lo primero que constituyó Dios fueron apóstoles, nosotros también tendremos que hacerlo. Por eso Jesús se aseguró en formar a los 12 apóstoles, y usted lo sabe, que fueron los discípulos en primer lugar. Ellos se discipularon y usted sabe que durante 3 años ellos compartieron con el Señor Jesús y se prepararon para la tarea que Él les iba a encomendar. Porque Él sabía que los únicos que se iban a mantener como columna y baluarte de la verdad era esa unión como apóstol, esa unción especial como apóstol. Lo único que nos va a asegurar definitivamente la expansión del reino de Dios, la expansión de la palabra, son los apóstoles. Porque a larga distancia los pastores no pueden estar solos, y ya lo habíamos hablado también. Si un pastor regional no tiene un apóstol cerca que lo guarde y que lo direccione, pues es muy difícil poder crecer. De ahí la importancia de estar bajo ese manto apostólico. De la cabeza se desprende la exactitud de la visión, y ya habíamos hablado de que el fundamento apostólico es a través del cual nosotros venimos trabajando, creciendo, desarrollándonos. Entonces, ¿qué es estar cubierto? Usted me puede preguntar, ¿qué es cubierto? Hablamos de una cobertura. ¿Qué es una cubierta? Mire, esto significa pagar el precio cuando se tiene que estar presente donde se nos baja la visión. Entonces nosotros necesitamos estar bajo esa cobertura apostólica, que definitivamente va a ser quien nos entregue, quien nos baje esa visión para entregar al cuerpo de Cristo. ¿De qué manera puede cubrir un apóstol? ¿Un apóstol puede cubrir solo? No.
A la hora de cubrir necesita una familia. Es decir, tener el equipo profético, magisterial y evangelístico necesario para poder perfeccionar a la amada. Y hemos venido hablando, y se ha hablado también desde el Discipulado 1, de la importancia de trabajar en equipo, ese equipo que corresponde a los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Recuerden la importancia que eso tiene. Es todo un equipo apostólico que definitivamente nos va a entrar en lo correcto y en lo verdadero. En tercera instancia, decimos que tenemos una meta en la tierra: llegar a la estatura del varón perfecto. Y hemos venido como insistiendo en esta parte porque hablamos de que la visión la tenemos bajo 2 estamentos o bajo 2 líneas. La primera, la línea de la salvación, pero sabemos que en la salvación Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos obviamente recibiendo, reactivando esa salvación en la vida nuestra. Pero allí no termina la historia, no se justifica que Jesús haya ido a la cruz del Calvario para que nosotros disfrutemos de esa salvación. ¿Y qué pasa? ¿Qué además hay? Ahora sabemos que además hablamos de la estatura del varón perfecto. Es la iglesia preparándose como la novia para llegar al momento de la boda del Cordero. El Padre está buscando una novia para poder casar a su Hijo, y esa novia es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nos estamos preparando y que nos estamos afianzando en los principios y en el propósito que Dios estableció en la tierra. Así que la iglesia va a tener una regla y tendrá que ser medida. Nos habla de medida, tener la medida de Cristo para poder unirnos a Él. No hay otra posibilidad. Si quizás de pronto usted puede decir, si lo miramos en el ámbito terrenal, quizás usted dice, no, yo como hombre quizás no saldré con una mujer muy grande porque pues quedo yo como de carriel, a veces dice la gente. Más o menos la estatura tiene que ser equidistante, ¿cierto? Puede haber algunas diferencias, pero debe haber un equilibrio como en las cosas, aunque vemos parejas muy lindas con estaturas diferentes. Es un ejemplo, pero cuando hablamos de Cristo y de su amada, la amada tiene que estar a la estatura que la iglesia debe tener de acuerdo a lo que el Padre ha determinado para nosotros. Es posible que Él se encuentre con una iglesia que está salva, de acuerdo, pero se quedó en la salvación y no quiso crecer, no quiso desarrollarse, no quiso nivelarse al propósito del Eterno. Entonces no podría el Señor, el Padre, permitir que su Hijo se case con una novia que no tiene la estatura que necesita tener para casarse con el Cristo. Mucha gente se convierte y se congrega, ¿sí? Pero no está siendo perfeccionada por no estar siendo expuesta a los 5 oficios, no está siendo cincelada. ¡Ay! ¿Cómo así? Claro, es que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos que ser cincelados, nosotros tenemos que ser preparados, equipados, perfeccionados, y habrá cosas que haya que quitar de nosotros. Y es allí donde la iglesia viene a formarse dentro de esa talla correcta. Es una gran minoría de la iglesia donde la gente está siendo completada, cincelada y trabajada por la mano de Dios en la tierra hasta llegar a esa estatura del varón perfecto. Cuando nosotros miramos, y quiero recordarle esto, usted me dice, ay no, pero usted se vuelve cansona con lo mismo, pero tengo que hacerlo, perdóneme. Cuando yo le hablo de esto, vamos a ir a las cosas prácticas. ¿Cuántas personas están tomando el discipulado? Esas son las que se están dejando formar. ¿Cuántas personas cuando se convoca un ayuno acuden? Esas son las que se dejan perfeccionar. ¿Cuántas de las personas que se convocan para una noche de adoración y alabanza responden al llamado? Esas son las que están atentas, dejándose perfeccionar por el Señor. Así que
Es muy importante. Ahora usted me dirá, sí, yo tengo esposo, tengo niños. Bueno, sus niños también. Nosotros tenemos una escuela dominical en la cual los niños entran y reciben la palabra. Por favor, no deje a sus niños por fuera de esto. Es muy importante que usted críe a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al fundamento y a los principios, para que el día de mañana, créame, no nos estemos lamentando porque la niña esto, porque el chico aquello. Mire, es mejor entregarles un fundamento real, genuino, verdadero, un principio, un fundamento donde ellos definitivamente puedan crecer y afianzarse en el futuro y poder trabajar y caminar en medio de esta sociedad, pero bajo unos principios bíblicos llenos de amor dentro de esa formación. Muy bien. Nosotros estábamos predestinados para tener una oportunidad de ser cincelados. Quisiera, Marley, si tú me ayudas, por favor, buscando ahí Romanos 8 del 29 al 30. Y mientras tanto, yo le digo, y usted está viendo allí en la diapositiva, el taller del maestro. Mira, aquí tenemos una Biblia grande, 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 ahí a la mano, con una letra espectacular. Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 30. Entonces, les decía que nosotros hemos sido preordenados en la agenda de Dios, que el Padre nos pusiera a disposición 5 ministerios para que seamos cincelados y que nos dieran forma a la imagen de Jesús. Usted ahí ve en la imagen el taller del maestro y aquí ve aparentemente una simbología de Jesús y está con el martillo dándole forma allí a un corazón. ¿Qué dice Romanos 8 del 29 al 30? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias. Entonces, mire cómo nos habla de todo un proceso. ¿Qué tienen que hacer entonces los oficios, los ministerios? Tienen que sacar esa imagen de adentro de nosotros que está desde la eternidad, pero que no ha salido a flote. Mire lo que Él está allí dándole golpecitos para darle forma a ese corazón. Y así trabaja Dios con nosotros y lo hace a través de hombres y mujeres en esta tierra, que a través de los ministerios tienen diferentes oficios. Una cosa, por ejemplo, lo hace el evangelista, que es el que gana las almas. Él te atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor. Ellos son cuerdas de amor, cuerdas humanas, cuerdas de amor, establecidas por Dios para ganar almas, para traerte al Señor. Luego va a venir el pastor, que es el que seguramente vamos a llegar pierniquebradas, heridas, angustiadas, y el pastor nos va a amar, el pastor nos va a sanar, el pastor nos va a cuidar, y paralelo a él va a estar el maestro, que nos va a enseñar, que nos va a fundamentar en la palabra, en los principios para todo el recorrido y el camino que necesitamos recorrer. Y luego seguramente vendrá el profeta. Cuando estemos mejor, el profeta va a venir y va a establecer una palabra correcta. El profeta nos va a dar forma. El profeta a veces es fuerte, pero tiene que serlo para neutralizar en nosotros todo aquello que no viene de Dios y que necesite ser quitado. Y obviamente el apóstol, como ya lo hemos dicho muchas veces, es el Padre, es el que da el fundamento, el que da la ruta, el que da la guía, pero también es el que nos envía. Aquel que dice, bueno, usted ya está lista, así que vamos a, por favor, usted va a servir, usted va a trabajar en esto, vamos a abrir una iglesia, vamos a establecer un ministerio, vamos a hacer esto, lo otro. Eso nos lo da el apóstol. Así que cuando nosotros venimos, lo hacemos en calidad de un diamante en bruto. Por eso Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es Dios el que definitivamente va a mover los diferentes ministerios para que a lo largo y ancho del recorrido nosotros podamos ser tratados de acuerdo a lo que Dios quiere. Bien. El tema 8 dentro de esta visión que venimos estudiando de manera más ampliada en este discipulado número 4, nos habla acerca del principio de paternidad y maternidad.
¿Qué se le enseñaba en un principio cuando recién usted llega a la iglesia? Vamos a ir ahí a la diapositiva, por favor. El tema de la salvación era el tema que a nosotros nos enseñaban y nos decían, bueno, usted ahora ya es salvo, usted ya no se va para el infierno, usted ahora se va para el cielo, usted ahora va de la mano con Jesús. Nos enseñaban acerca del arrepentimiento, en fin. Y si había que hablarles de eso, era necesario, pero en realidad el tema central que debía entregársele a la gente era definitivamente la meta, el proyecto, el propósito y la visión. O sea, ¿a qué viene usted? ¿Por qué viene usted? ¿Para qué va a servir usted? ¿Y a dónde va a ir usted? ¿Qué tiene que hacer? Créame que Dios lo trajo con lazos, dice con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, te trajo a su iglesia. Pero ahora empieza un recorrido, ahora viene todo un proceso, todo un desarrollo que tú vas a tener en tu vida personal y ministerial. Y como le digo, es importante que nosotros sepamos la meta, el proyecto, el propósito y la visión hacia dónde nos encontramos, hacia dónde vamos. Si nosotros no aprovechamos al hombre en este momento, en el principio, para entregarle esa meta, será probablemente mañana un teólogo, pero no alcanzará el destino profético, no tendrá raíz, porque no lo afianzamos desde un principio. Es lo mismo que se le enseña a un niño en el ámbito natural, quién es el padre y quién es la madre. Y hemos dicho que hemos hablado de manera reiterada acerca de las tres paternidades: el padre biológico, el padre del alma, padre de la fe, y el padre espiritual, el padre celestial, el padre de los espíritus, nuestro eterno, nuestro maravilloso Padre Dios. Dentro de eso hemos hablado que cuando hablamos de la iglesia está el padre del alma o el padre de la fe, que es el pastor, y está la madre es la iglesia. La iglesia tiene el vientre porque es allí donde se coloca la semilla y la semilla se va a reproducir. Entonces, es importante que nosotros partamos de estos conceptos. Lo primero que se le debe enseñar definitivamente a esa personita que recién llega es la paternidad. Y por eso nosotros dentro del Discipulado 1 tenemos un tema que se llama las tres paternidades. Y es allí donde empezamos a explicarle lo concerniente a ello. Tenemos un documento muy lindo, precioso, del apóstol Villanueva acerca del espíritu de Abba Padre, que nos lleva a comprender, porque la verdad, estas verdades de paternidad es difícil encontrarlas. Hace unos años uno no escuchaba casi a nadie hablar de paternidad, y más en esta dimensión donde la hemos aprendido, una paternidad biológica, una paternidad de la fe y una paternidad espiritual. Cuando nosotros miramos a Pedro, dijo apenas convertido: Señor, ¿qué quieres que haga? Si no se les revela esto, son como un barco sin dirección en la vida. Cuando un hombre no ha reconocido paternidad, solo conoce lo mismo que reconoció Judas. Y quiero que usted esté atento en esto, que esto realmente es impactante. Uno me va a entregar, dijo Jesús estando en la mesa. Y dijo Judas: ¿seré yo, maestro? Lo que veía en Jesús era un ministerio magisterial glorioso, pero no a un padre. Una de las cosas que llevó a Judas definitivamente a traicionar a Jesús fue que jamás reconoció en él la paternidad. Nunca, porque ellos eran amigos, porque se habían criado juntos, porque había mucha cercanía. Y cuando eso pasa, a veces es difícil para una persona reconocer la paternidad en el hombre o en la mujer que Dios me ha colocado al frente. Mientras yo no reconozca eso, es muy fácil traicionar al hombre de Dios. Bien, cuando hablamos de esas tres paternidades, si usted está viendo allí un loguito ahí de 3 deditos y un corazón en la mitad, a ninguna de las tres paternidades, ni la del espíritu, ni la del alma, ni la biológica, se la puede
ninguna de ellas se la puede escoger ni tampoco usted la puede cambiar. Usted no puede decir, vea, hágame el favor y me cambie el papá biológico que me tocó, porque resulta que ese hombre es un irresponsable, resulta que ese hombre nunca me reconoció, nunca me dio el apellido, ese hombre nunca ha visto por mí, hágame el favor, yo me quiero cambiar el papá. No podemos hacerlo, ¿sí? Tampoco podemos cambiar al Padre del alma o Padre de la fe, porque Él está asignado desde la eternidad. Entonces yo no puedo venir y decir, no, ¿sabe qué? Yo ya me aburrí de usted, no quiero nada de usted, porque sería lo mismo como decirle al padre biológico, quiero cambiar de padre, ¿sí? Ahora, que pueden haber padrastros, sí, ¿sí? La mamá se puede volver a casar y tiene un nuevo esposo y él será un padrastro, no será un padre. Aunque muchos de ellos son buenos padres y hacen lo correcto y ayudan, pero no es el padre biológico. Y tampoco, pues imagínate, nosotros decimos, no, es que yo no quiero a Dios, ese Dios no lo quiero, entonces quiero otro Dios, aunque realmente lo hacemos. Y usted sabe que la humanidad está viviendo tiempos en los cuales definitivamente, y les decía, Dios está reclamando la primogenitura, Dios está reclamando lo que es suyo, porque nosotros nos hemos vuelto idólatras. El mundo se ha convertido en idólatra. ¿Idólatra de qué? Idólatra del dinero, idólatra de la misma tecnología, idólatra del trabajo, idólatra de muchas cosas que hoy en día han esclavizado al hombre y le han quitado a Dios el primer lugar. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios se convierte en un ídolo. Bien, entonces nosotros no podríamos cambiar esa paternidad. Pablo construía esto, decía, yo sé que no puedo constituir otro fundamento, Padre uno solo, porque yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Esa es la visión, yo los engendré. Pablo, el apóstol Pablo lo dice claramente, o sea, yo los engendré. Cuando una persona llega a la iglesia, muchas de ellas llegan porque definitivamente hay un establecimiento desde la eternidad para que eso ocurra. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Yo les he dicho que esta es un dibujito muy feito y muy mal hecho, pero tratando de que me entiendan un poco acerca de las tres paternidades, hablamos acerca de un padre biológico, un padre del alma y el padre celestial o el padre espiritual. Cuando nosotros hablamos de tabernáculo, decimos que el tabernáculo está compuesto de tres áreas. La primera están los atrios, que corresponde, en el caso nuestro, al cuerpo. Cuando hablamos del lugar santo, corresponde al alma, y cuando hablamos del lugar santísimo, cuando hablamos del lugar santísimo, corresponde definitivamente al espíritu. Entonces, cuando hablamos de ese padre biológico, la herencia que traemos es la herencia humana, biológica, el cuerpo que heredamos del padre biológico, que se constituye en el asiento del alma. Tenemos obviamente el padre del alma y sabemos que en el alma se anidan algunos elementos como la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos, y cuando estas cosas fallan es un padre del alma, un padre de la fe, un pastor, la persona que puede ayudarnos a manejar y a sanar el alma de todas esas enfermedades que traemos y que hemos adquirido a lo largo de la vida. Y obviamente cuando hablamos del Padre Celestial, el Padre Espiritual, que a veces lo decimos de manera incorrecta y le decimos que el pastor es mi Padre Espiritual, no, porque el Padre Espiritual, el Padre de los Espíritus, como nos enseña la palabra, es nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de los Espíritus y Él es el Padre de nuestro espíritu. Entonces, mi Padre biológico es el Padre de mi cuerpo. Tengo un Padre determinado desde la eternidad, predestinado para que me ayude a sanar las heridas de mi alma, que se va a constituir como el Padre del alma o el Padre de la fe o un pastor. Y tengo definitivamente mi Padre Celestial, mi Padre maravilloso. Pero para yo poder llegar a esa paternidad espiritual, yo tengo que generar una sanidad en las otras dos paternidades. Concebir con claridad, sanar esa paternidad biológica. Luego ir ante mi Padre del alma, el Padre que me fue asignado, para que me ayude a sanar mi alma. Y una vez yo logro sanar eso, ahora sí puedo trascender a una relación de paternidad con el Padre espiritual, el Padre celestial. Bien, entonces hasta allí está claro, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Usted allí
Tengo 3 fotografías y usted ve allí los padres biológicos, una mujer embarazada, ve usted allí a un pastor predicando la palabra con sus hijos de la fe, con sus hijos del alma y obviamente el Abba Padre, nuestro Padre maravilloso y celestial. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando acerca del principio de la paternidad. Este primer principio definitivamente es llevar a un hombre a la dimensión de hijo cuando se convierte. Yo recuerdo que a nosotros siempre cuando empezamos en nuestra vida cristiana nos asimilaban con las ovejas son torpes, las ovejas son ciegas, las ovejas hay que estar pendiente de ellas porque no se van por el barranco. Bueno, tienen muchas dificultades las ovejas y así somos nosotros, pero yo siempre le decía al pastor, pero yo no me quiero quedar como oveja. Y aunque yo no tenía claro estos principios de la paternidad, créeme, en mi interior, porque eso está dentro de ti, en la eternidad, Dios ya lo había colocado. Yo siempre decía, no, yo no quiero ser oveja, yo quiero ser hijo. Yo quiero ser hija. Yo no estoy aquí para quedarme como oveja. Yo quiero ser hija. Y por eso siempre fui como intrépida. No, intrépida no sería la palabra. Me refiero a que yo siempre quería más. Yo tenía hambre y sed y no me conformaba con lo que me dan en mi iglesia. Yo buscaba y buscaba y buscaba y quería más. Tenía de verdad mucha hambre. Y entendí que mi condición no era una condición de oveja, que yo tenía que llegar a ser hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdadera paternidad, estamos hablando de que tenemos que ser formados para llevar, para cumplir, para cubrir esas estaturas y poder llegar a ese nivel de hijo, de primogénito. Se nos ha situado en 2 extremos de la visión: discípulos que deberían ser hijos y apóstoles que deberían ser padres. Y ahí hay toda una discusión si definitivamente nosotros hemos actuado como hijos verdaderamente, si hemos dado y reconocido la honra, y también podríamos hablar si hay apóstoles que han aprendido a ser padres, porque conocemos muchos apóstoles dando cobertura aquí, allá y más allá. Venga, yo le cubro, mándeme los diezmos, venga, yo le cubro, entrégueme aquí, venga, yo le cubro. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿cuál es la visión que te entregó tu apóstol? ¿Qué visión es la que tú manejas? ¿Cómo estás manejando todo el campo discipular de tu iglesia? No, pues es que yo bajo de aquí, bajo de acá, sí, pero ¿qué te ha enseñado tu apóstol? ¿Qué te ha entregado tu apóstol? No, pues nada, es que lo que pasa es que entonces tenemos una disyuntiva, muchos hijos, muchos discípulos que no saben ser hijos y muchos apóstoles que no saben ser padres. Para el desarrollo de la visión, entonces, es indispensable 2 naturalezas que están desde el principio de la eternidad: padres e hijos. Sin estos 2 espíritus nunca podríamos llegar a desarrollar una visión. Cuando estudiamos el discipulado 1, yo les decía de cómo Dios nos había entregado una palabra, rema, para el ministerio Casa del Padre, que ahora es una iglesia. Y esa palabra está allí en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, y dice que Él hará volver el espíritu profético que había en Elías para restaurar esa relación entre padres a hijos. Dice que yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, mire esto, que si no hay un principio de paternidad, si no hay un principio de reciprocidad frente a los hijos y los padres y padres a los hijos, puede venir, dice, antes de que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay orfandad hay maldición. Así que una de las cosas y una de las herramientas fundamentales que maneja el principio de paternidad es que va a venir a romper la maldición sobre nuestra vida. Ok, vamos a ir entonces ahora al punto número 9 de nuestra visión y decimos lo primero: ¿de dónde viene y a dónde vas? Quiero que vamos al Salmo 121, del 1 al 8, y por cuestión de tiempo pues no lo podemos leer aquí, pero está diciendo que Él nos va a guardar en nuestra salida y en nuestra entrada para siempre, porque por la eternidad vamos a tener que ser guardados. Nosotros salimos de la casa del Padre. Jesús dijo:
en la figura del hijo pródigo que teníamos que volver a la casa del Padre. Cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, está haciendo alusión al Padre celestial, al Padre espiritual y a un hijo que es su hijo, la iglesia, que se fue a malgastar la herencia, que desperdició lo que Dios le había dado y un día recapacitó, un día volvió en sí, dice la palabra, y volvió de nuevo y el Padre lo recibió con brazos abiertos. El Padre le restituyó, el Padre lo lava, el Padre le coloca vestiduras nuevas, le coloca un anillo en señal de que le devuelve la autoridad y le coloca unas sandalias sinónimo o símbolo de que nosotros estamos dotados para proclamar el Evangelio de la paz. Así que nosotros debemos comprender de qué me tienen que guardar. A ver, ¿de qué? Mire, del tránsito. Mucha gente se perdió en el viaje de vuelta a la casa del Padre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hoy en día usted sabe que usted tiene un GPS, venden unos GPS, el celular tiene el GPS y usted coloca yo voy a tal dirección y el GPS lo lleva a uno. Pero puede suceder que esos GPS a veces se enloquecen, a mí me ha pasado. Nos pasó una vez en Cali, recuerdo tanto que estábamos con Julie y estábamos las dos buscando una dirección con el tal GPS y ese GPS se enloqueció y por allá nos mandó a un lugar lejísimos de donde realmente nosotros íbamos. Así que podría ocurrir eso con nosotros, podemos perdernos en el tránsito, en el camino de retorno a casa. El Padre nos asigna gente para mostrarnos el camino y esto va a erradicar que la gente se pueda congregar en cualquier parte. ¿Cómo así? O sea, nosotros necesitamos comprender que si el Padre nos asignó en una casa con una familia de la fe, pues no tenemos que andar deambulando de un lado para otro, porque podemos correr el riesgo. Mire, yo conozco gente que empezó en un lado, luego se fue para el otro, luego se fue para otro, luego se fue para otro, y hoy en día no están en nada, terminaron no creyendo en nada, y hoy en día están apartados de la palabra de Dios, apartados de la fe, porque perdieron la ruta, perdieron el rumbo. Sin un padre del alma no se puede regresar y eso lo hemos estudiado del discipulado 1. El Padre, así como Jesús fue constituido como puerta, cuando nosotros los servidores de Dios nos constituimos en eso, en unos servidores, nosotros también vamos a constituirnos en esa puerta. ¿Para qué? Para sacar la gente. ¿De dónde? De todo aquello que el enemigo sembró para confundirte, para llevarte a un lado diferente del lugar de tu casa. Entonces es el pastor, el asignado por el cielo para sacarte de ese lugar de tinieblas y colocarte en ese lugar de la luz admirable. La Biblia dice que el Padre al hijo pródigo tan solo lo miró y lo abrazó. No preguntó nada y es verdad, usted en la lectura no ve que el Padre le haga ningún reproche. Y si el Padre no preguntó, ¿cómo lo vamos a hacer los ministerios? En el camino Dios ya los tratará a cada uno. He aprendido, uno cumple muchas veces con decirle a las personas esto, lo otro. ¿No quieres entender? Bueno, el Padre se encargará de hacértelo entender. La Biblia nos muestra que hay que honrar incondicionalmente al Padre del alma. Y hemos hablado acerca de la honra. Dios honra al que honra. Y eso debe ser un principio en la vida de todo cristiano. El cristiano debe aprender a honrar a Dios con todo, con su corazón, con su alma, con su mente, con su cuerpo, pero también con sus bienes. Sino que esa parte no nos gusta escucharla, pero es un principio. A veces queremos que Dios nos dé de todo, pero no estamos dispuestos a sembrar en la casa del Señor.
Bien, lo que hacemos es compartirle, o tal vez usted no lo ha traído a la iglesia, pero usted empieza a compartirle y le comparte mi conexión con Dios, que es una oración por 7 días con 3 raciones a la semana, 3 raciones diarias, desayuno, almuerzo y cena por 7 días. Y esa oración, esa palabra que la gente empieza a declarar, genera una nueva o una conexión con Dios. Volvemos a comunicarnos con Dios. Lo segundo es que trabajamos Nací para triunfar. Este es un procedimiento que realizamos en 4 noches, 3 días. Aquí las raciones van a ser mucho más numerosas. ¿Por qué? Porque estas 72 horas se entienden que son definitivas. Cuando un bebé nace, las primeras 72 horas son definitivas. Muchos bebés mueren dentro de esas 72 horas. Entonces, esas 72 horas se tienen 6 raciones diarias, así como al bebé que se le da de comer cada 3 horas. Tenemos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde y la de acostarse. 6 raciones diarias por 3 días. 72 horas en las que definitivamente tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar a través de la declaración profética que saldrá de tu boca. Nací para triunfar. Y luego trabajamos con un instrumento maravillosísimo que es el LBS. Liberación, bendición y sanidad. Son 3 semanas donde usted va a empezar a conocer las verdades. Haga de cuenta que es como aprender el alfabeto para poder saber español y para poder aprender a leer y a escribir. Así es, el LBS es el fundamento inicial para la vida de todo cristiano. Son puntos importantísimos que se le entregan a la persona en liberación, en bendición y en sanidad para que pueda empezar a desarrollarse, y de allí inmediatamente tiene que pasar a los discipulados. Tenemos, vuelvo y le repito, son 10 discipulados y con ellos obviamente vendrá todo un proceso de los atrios. Les he hablado del altar de bronce, lugar de muerte, y la fuente, el lugar del lavamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando ellos vienen es enseñarles discipulado rápidamente. Es cuestión de vida o muerte. Si un bebé no toma pecho, puede morir. O sea, si no le proveemos la leche materna, él puede morir. Y enseñarles a orar y decirle, mire, de aquí en adelante su vida es necesario que usted ore, y ore la sugerencia a las 6 de la mañana todos los días, que usted pueda levantarse y usted le entrega al Señor su primicia. Lo primero que usted hace es decirle: Padre, gracias Señor por este nuevo día, gracias por la salud, gracias Señor por todas las bendiciones que me das, poder cantar una alabanza, una adoración, tomar una porción de la palabra. Nosotros diariamente en el grupo Casa del Padre del WhatsApp se comparten diferentes devocionales, muchísimos devocionales, y yo le digo, el que más le guste. Haga el que más le guste. Hay tantos que usted puede escoger cualquiera. Tenemos en audio, tenemos escritos, tenemos videos, en fin. Entonces usted sencillamente escoge el que usted más quiera. Si usted puede hacer 2, fabulosos. Si puede hacer más, genial. Pero ese será su primer alimento. Cuando son corderos, tienen que pasar por 3 niveles de enseñanza mínimos. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los hijos? ¿Y quién es la amada? Y allí vamos a comprender cómo se relaciona toda esta familia de la fe, porque nosotros empezamos a ser parte de esa familia de la fe. Muy bien. Entramos entonces al punto número 10, que es el llamamiento de Abraham. Y todos sabemos aquí que Abraham fue llamado por el Señor y que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Quiero que vaya conmigo ahí en la diapositiva. Y vamos a leer Génesis 12:1, el 13 del 5 al 7 y el 13 del 8 al 12. Muy bien. Génesis 12:1 dice lo siguiente, y lo tiene usted ahí en pantalla. Denota que Dios ya se lo había dicho anteriormente. Existía una inseguridad en la vida de Abraham y encima sale con Lot. Abraham sale con Lot, recibe la visión y lo intenta con él, pero Lot no tenía el corazón de la visión. Lot significa velo. Mire qué impactante esto. Lot jamás iba a poder encontrar la visión, porque en él ya había establecido algo que no permitía. Por eso Dios le advirtió a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela.
Génesis 13 del 5 al 7. Hay cosas en la visión que se pueden entender, pero hay cosas que no, como un hombre que siembra la discordia. Estamos en la tierra para que la gente se enamore del cuerpo de Cristo. Pero hay gente que en lugar de lograr esto, por el contrario, le hablan a las personas generando odio en ellas hacia el cuerpo del Señor, hacia el cuerpo de Cristo. Lot sembraba discordia. Abraham dice, lo que menos quiero es la discordia y que me retrasen la visión. Abraham era un visionario. Mire, llegó un momento en que Abraham se dio cuenta, no puedo más con Lot. Lot era muy difícil y su gente era difícil porque tenía la misma naturaleza de Lot. Y le dijo, venga mi amor, venga, mire para allá y mire para acá. ¿Sí ve esta extensión de tierra? ¿Cuál quiere? Pero llegó el tiempo de que usted y yo nos separemos. Hay un momento donde definitivamente todo aquello que te aparte de la visión, Dios va a permitir que te separes de él. Génesis 13 del 8 al 12. Mire, cuando usted lee la palabra, usted puede decir allí que Lot confundió a Sodoma y a Gomorra en el con el huerto del Edén, perdón. Lot vio una perspectiva de índole personal. Él solamente se movía por sus intereses personales. Él no entendía lo que realmente Dios estaba haciendo con ellos. Entonces necesitamos entender que así como Dios llamó a Abraham, te está llamando a ti. Así me llamó a mí. Y así seguirá llamando. Dios siempre irá al llamado. Dios siempre saldrá al encuentro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hacemos ariscos frente al llamado de Dios. Vamos al punto número 11. Requisitos para que la gente tenga pacto. Y aquí quiero que usted, con todo su corazón, usted realmente sea sincero en esto. Si realmente usted aún no es un hombre, no es una mujer de pacto, usted realmente tome en consideración esto y diga, yo realmente necesito entrar en la visión, yo quiero hacer parte de la visión, pero yo necesito entender que hay unos requisitos para ser parte de ese pacto. Y quizás esto, así como yo creo que ya estamos todos viendo ahí la diapositiva, pues usted me va a decir, ay pastora, ¿ya vas a hablar de esto? Sí, tengo que hacerlo. El primer requisito para que la gente tenga pacto es el diezmo. Usted conoce la historia, Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, de todo lo que Dios le había dado, apartó el 10% y se lo entregó a Melquisedec y juntos compartieron la Pascua, la cena. Yo quiero que usted comprenda que el diezmo tiene un alcance muy importante en la vida de la gente. A veces la gente dice, yo diezmo, mire, aquí te mando, este es mi diezmo. Ok, pero hay algo en la palabra del Señor en Malaquías que dice, traed íntegro el diezmo al alfolí. Si el diezmo no es íntegro, no es diezmo. Automáticamente pasa a ser otra cosa, otra medida. Entonces, el diezmo como mínimo es el 10% de lo que yo me gane, de lo que Dios me bendice a mí, de lo que Dios me permite tener, de mi empleo, de mis ingresos. De allí yo aparto el 10%. Ese 10% dice la palabra que me va a dar un cubrimiento. Dice el Señor, traed íntegro los diezmos al alfolí y pruébame ahora en esto, si acaso no abriré las compuertas de los cielos. Dice, y traeré hasta que sobreabunde. En tu casa no hará falta el alimento, en mi casa, dice el Señor. Dice, y yo reprenderé por ti al devorador de finanzas y tú serás reconocido como tierra deseable. Mire, dígame si acaso allí no hay inmerso un pacto de Dios. Si acaso Dios no está pactando conmigo y me está diciendo, pruébame ahora en esto, tráeme lo que me corresponde y te aseguro que yo te cubriré. Te aseguro que yo reprenderé al devorador de finanzas por ti y te aseguro que tu tierra, que hasta ahora había sido tierra de maldición, yo te aseguro que de ahora en adelante serás constituida como tierra de bendición y muchos querrán venir a ti. Ojo, ahí hay un pacto, ahí hay algo supremamente claro. Entonces, para que realmente haya un pacto, yo no puedo decir, mire, es que yo sirvo en la iglesia, pero tú no diezmas. No puede ser así, no, Dios no genera pacto con gente que no obedece sus preceptos y eso es un principio. Segundo, el servicio. Está bien, tú llegaste, eres nuevo, te empiezas a discipular, pero llega un momento
cuando hablamos de las estaturas, lo hemos dicho, primero creyente, segundo discípulo, tercero colaborador. Yo tengo que empezar a introducir mi vida dentro del servicio de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Bueno, yo quiero servirle a Dios. ¿Y cuál sería el servicio? Ganar almas para Cristo. Eso lo puedes hacer dentro de la iglesia. No tienes que hacerlo afuera. Tienes que ganar almas afuera. Ah, pero pastora, es que yo en la iglesia del Señor yo sirvo. ¿Cómo sirves? Vea, yo le sirvo el agüita a usted los domingos. Mira, ¿y sabes qué nos enseña el apóstol? Esas son labores domésticas de la casa. Y eso tienen que hacerlo porque es que eso hace parte de cuando usted vive en una casa, usted tiene que ayudar. Así de sencillo. Entonces, eso hace parte del servicio doméstico de tu casa. Pero el verdadero servicio del Señor es ganar almas para Cristo. Tercero, ver la casa como suya. Entender que usted no es ni un inquilino, ni una persona que viene de paso. La casa del Señor no es un hotel. La casa del Señor es tu casa. Que te tiene que doler cuando las cosas no están en el orden que tienen que estar. Hay gente que me dice, ay, pastora, ¿cuándo vas a abrir la iglesia? Y yo, estamos en eso. Pero cuando se les dice, venga, vamos a trabajar, venga que necesitamos, vengan, ayúdenos, venga esto, venga lo otro, no aparece nadie. Entonces, ¿cuál es el amor que tú tienes por tu casa? D. Gente que acompaña al Padre hasta lo último y compromete lo que no se puede, lo que no se puede más allá de sus propias fuerzas. Gente que está dispuesta a caminar la milla extra sin importar. No importa, esta es mi casa, esta es la visión que Dios nos ha entregado, este es el anhelo del corazón de Dios, vamos a hacerlo. Esperar el envío. O sea, todos y cada uno de nosotros va a llegar un momento donde Dios nos va a enviar. Estamos capacitándonos para que Dios nos envíe a cumplir su propósito. En Hechos 4, del 36 al 37, podemos ver que Bernabé sale del anonimato y pasa a ser un apóstol. ¿Qué pasa si hay quien no quiere llevar a cabo estos principios? ¿Qué ocurre? Entonces, es una persona que definitivamente no va a poder avanzar porque son los pies de la visión, el sistema financiero. Sí. Dios respalda su visión con la provisión a través de la unción regia de los Bernabés. ¿Qué tan dispuesto está realmente para llegar a ser gente de pacto? Gente que Dios quiera hacer pacto y que tú estés dispuesto a hacer pacto con Dios. Esta es toda una vida de servicio. Y quiero decirle algo, aquí no hay pensión, aquí no hay jubilación, aquí no hay tiempo, no que yo le voy a servir al Señor 10 años y luego me retiro. No, aquí no se jubila. Aquí sencillamente iniciamos una tarea y esa tarea termina el día que partimos a la presencia del Señor. No hay más. Aquí no hay pensión, aquí no hay jubilación, aquí nadie se jubila. Este es un camino que iniciamos y que terminamos en su presencia. Bien, quiero que vaya conmigo, por favor, a la siguiente diapositiva. El número 12, ya estamos a puertas de cerrar, nos falta el 12 y el 13 y estamos terminando. Pero el 12 es bastante amplio, así que voy a pedirle que tenga paciencia y que siga conmigo aquí bien sintonizado, entendiendo que estos principios yo se lo tengo que entregar. Estamos en un discipulado número 4, donde se supone que ya usted está en un nivel, por lo menos debiera estar en un nivel de colaborador. Bien, entonces lo primero dice, ¿cómo reconocemos los ministerios dentro de las iglesias? ¿Cómo los podemos reconocer? Primero, es necesario pasar por un diaconado. Nosotros hemos trabajado en el diaconado y sabemos los principios de los diáconos, los requisitos, los fundamentos, la forma como operan. Y obviamente este diaconado lo vamos a seguir dando, instruyendo a aquellos que están recibiendo los discipulados 1, luego pasarán al 2, luego en el 3 y allí vamos formando el diaconado. Segundo, definitivamente, y bueno, antes de ir allá, hablamos de Génesis 13, versículo 14. No se puede reconocer un ministerio, sea el que sea, si primero no pasan por un diaconado, porque en estas etapas se va a ver la verdad de las personas. La verdad es que el diácono es aquella persona que ha sido mutilada a sus pasiones, a sus deseos, que ha sido confrontado y que ha decidido renunciar al yo y ha decidido servirle al Rey, al Señor.
¿Por qué arrastraba a Abraham a Lot? Por sentimientos. Estaba atado a la vida de Lot. Nosotros no podemos estar atados a nada, y menos a los sentimientos. Dios no le muestra la siguiente etapa hasta que Lot no se marcha. Si usted analiza la historia de Abraham, solamente hasta que Lot sale de la vida de Abraham es que puede trascender a lo que el Padre le había prometido. Abraham sale al encuentro de Lot y se le aparece el rey de Sodoma, y Dios, que conoce el corazón de Abraham, le ofrece por el otro lado un encuentro con Melquisedec y hace pacto para que Abraham pase la página. No lo relata la Biblia, pero lo que sentía por Lot era terrible. Mire, el problema era que no era recíproco. Ese sentimiento no era correspondido. Nunca Lot amó tanto a Abraham como Abraham amó a Lot. Arriesgó a 318 criados de su casa por rescatar a Lot. ¿Y cuál fue el resultado? Primero, el sufrimiento de Lot. Segundo, la esposa convertida en una estatua de sal. Y tercero, las hijas que se acuestan con el padre. Todo un resultado catastrófico. Abraham, que se acuesta con Agar y comienza un problema con Ismael, usted conoce la historia, un hombre fuera del diseño hace estragos en la vida de una persona. No tenía clara la visión. Dios sabía que Abraham podía, pero no podemos dejar de reconocer los errores de Abraham. Y desde el principio Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él dele a llevarse a Lot con él. ¿Qué estás cargando tú? ¿Qué es lo que definitivamente te ha atascado en el camino del Señor? ¿Qué te impide avanzar? ¿Los sentimientos? ¿Tu corazón arraigado en algo? A veces nos creemos ser Dios y queremos solucionarle la vida a todo el mundo. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué te tiene convertido en una estatua de sal como la esposa de Lot? ¿Qué te paralizó? ¿El deseo por mirarlo de atrás? ¿Por lo que tenías atrás y que ahora ya no tienes? Entonces es importante que podamos entender esto y comprender que en esta vida, nuestra vida cristiana, necesitamos tener un recorrido y una formación. Segundo, vínculo infalible con la palabra de Dios. Permita que la palabra sea el vínculo eterno que me una al apóstol, a la visión y a la casa. O sea, yo necesito comprender todas estas verdades para que me unan a esa nueva familia de la fe. La salida no es que la gente venga huyendo de algo, sino que sea porque son atraídas por la revelación de la palabra. Mucha gente llega a la iglesia y encuentra en la iglesia un refugio, una salida, un escape a su problema. Pero eso no es lo que Dios quiere. Créeme que Dios quiere algo mucho más serio con nosotros. Cualquiera que sea la causa por la que vinieron, rápidamente necesitamos llevarlos al vínculo de la palabra de Dios. Para que ellos entiendan a dónde iremos. Mire, señores, ustedes se acaban de subir en un barco. Este barco tiene una ruta, pero esta ruta tiene una meta y a esa meta es donde los vamos a llevar. Esa es la idea. ¿Quiere ir? ¿Está deseoso su corazón de ir? No importa que en el camino quizás al momento que naveguemos van a venir muchas... quizás vendrán lluvias, quizás vendrán relámpagos, tormentas, pero tranquilos, que la meta está asegurada si decides permanecer en el lugar correcto. ¿A dónde iremos? ¿Sí? Que ellos realmente puedan entender a dónde iremos. El vínculo de la palabra no envejece. Por el contrario, mire, los polluelos de águilas beben la sangre y la sangre es el pacto. Es lo que les dijo Jesús a sus discípulos: si comes mi carne y bebes mi sangre, un pacto eterno. Abraham estaba vinculado biológicamente a un hombre que no servía para la visión. Dios no desecha a nadie, pero lo que pasó es que Lot desechó a Dios. Dios jamás desecha a nadie. Somos nosotros los que decidimos desechar a Dios y apartarnos de lo que Él nos quiere entregar.
Cristo de nosotros es nuestro hermano mayor, pero Él tiene un vínculo de lealtad muy grande hacia nosotros. Es importante que comprendamos esto. Tercero, dice, con vestidura bajo principios de paternidad y de maternidad. Mire esto, qué maravilloso. A Cristo lo podemos ver en la vida de José como hermano mayor. Y rescata a la iglesia, Benjamín, a nosotros, que somos los hermanos menores, y nos posiciona a nosotros. Y lo único que nos posiciona a nosotros es que seamos hijos de padre y de madre. Por ello, debemos tener claros los conceptos de maternidad y de paternidad. La única posición de honra que vamos a ocupar es la de la iglesia de Benjamín. Y para que nos suelten ese honor, las 5 vestiduras y la doble porción de comida, tendremos que ser hijos de padre y de madre. Ahí le dejo Proverbios 31 del 10 al 12. Yo no puedo venir a la iglesia, a ese vientre, a esa madre, pero comer de diferentes padres. Yo puedo escuchar, yo puedo ver, claro que sí, pero ojo, que hay un hilo muy delgado. Cuando yo empiezo a escuchar por aquí, por acá y por más allá, puede que empiece a no gustarme la comida de mi casa. Puede ser que yo empiece a dejar de darle honra al Padre que Dios me entregó como Padre del alma. Es posible que yo no le dé la honra que mi casa, que mi iglesia merece. D. Sembrador y guerrero. ¿Cómo reconocemos los ministerios dentro de las iglesias? D. Sembrador y guerrero. La obligación de la iglesia es dimensionar a la gente en la palabra de Dios. La iglesia no es un hospital, no es una ONG, ni es un comedor, es una iglesia. Que la iglesia realice algunas funciones como esas de ayudar a los enfermos, eso es una cosa diferente. Pero la visión de la iglesia no es esa. Quiero que eso quede claro. O sea, que no podemos ayudar. Claro que podemos ayudar y debemos hacerlo, pero quiero que le quede claro que la obligación que tiene la iglesia con el nuevo creyente es dimensionarlo en la palabra del Señor. La iglesia sin evangelismo está condenada a extinguirse y esto es una alerta. Nosotros tenemos que activarnos en este tiempo. Nosotros tenemos que empezar a compartir la palabra. Una de las cosas importantes o necesarias para poder abrir este grupo, para hacer toda esta inversión en equipos, en cámaras, abriendo una página, era que pudiéramos salir hacia, no solamente a la iglesia, Casa del Padre, sino hacia otros escenarios. Era que necesitábamos ganar almas para Cristo y como estamos en medio de una pandemia y no es tan fácil a veces ir a evangelizar, pues teníamos que hacerlo desde aquí, lo estamos haciendo, porque esta palabra es para las personas que nos escuchan, para todo aquel que nos escucha, es una palabra que puede llegar a tu vida y puede tocar tu corazón. Estamos hablando de un discipulado que busca transformar las vidas y los corazones acercándonos al propósito eterno. Quinto, formados en 3 años y medio. Tiempo promedio para la formación de un hombre, 3 años y medio, que fue el que empleó Jesús con sus discípulos, más o menos. Eso dura nuestro discipulado, 3 años y medio. Tenemos 10 niveles, 10 discipulados, cada discipulado, dependiendo de los temas, se demora entre 2, 3 meses, pero más o menos eso dura el tiempo discipular. Plenos en adoración y alabanza, porque no puede faltar en tu corazón, en el mío, en nuestra boca, la adoración y la alabanza al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si algo me dice la gente que extraña es poder ir a la casa del Señor y alabar a Dios, adorarlo, porque cuando lo hacemos como familia, cuando lo hacemos congregacionalmente, eso es algo espectacular y maravilloso. G, grandes niveles de discernimiento. Bien. Y el último punto dentro de este punto número 12, cómo reconocemos los ministerios dentro de las iglesias, tenemos los grandes niveles de discernimiento. Mire qué lindo, la visión me va a dar un alto grado de discernimiento.
Al no haber definida una visión en la iglesia, no hay discernimiento. La Biblia dice que la palabra discierne las intenciones del corazón del hombre. Mire, la palabra es el mayor arma de discernimiento. No podemos hablar de discernimiento si nosotros no estamos estudiando la palabra del Señor. El problema es que la iglesia no discierne el tiempo profético que vive. Y de allí la importancia de que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos de Dios. Le recomiendo leer 1 Samuel capítulo 3 y versículo del 1 al 9. Mire, Samuel pensaba que era Elí, no tenía discernimiento. Cuando no hay una visión, no puede haber ni siquiera revelación ni discernimiento, porque la revelación viene para construir la visión y la revelación es el equipamiento para llegar a la meta que tenemos que tener absolutamente claro si queremos llegar y alcanzar esa meta. El diablo, que no me gusta mucho hablar de él, pero que es una realidad, siempre va a estar atacándonos con diferentes tentaciones para sacarnos de la visión. Él quiere arrastrarnos a ese mundo de tinieblas. Él no se resigna de que nos ha perdido y Él a toda hora está viendo de qué manera nos puede sacar. Va a usar todas las áreas sensibles de nuestra vida para sacarnos del camino correcto y de la visión. El enemigo va a venir con cosas que tienen que ver incluso con un ámbito cristiano. Va a venir con atajos. No, vení que mejor por aquí. No, si por acá es más rápido. No, si tal cosa. No, si es que tal otra. Ojo con eso. Él no se te va a aparecer con cachos ni cola. Él es muy astuto y en eso es muy sutil. El hombre tiene que estar muy seguro de la visión y de lo que va a alcanzar para no abortar la ruta que el Señor nos ha señalado. Hay que discernir entonces con quién vamos a construir esa visión, porque requiere abortar cualquier sueño personal. Por esto tendremos que tener grandes dosis de discernimiento. Mire, y en eso quiero decirle, aquí no hay lugar para tus sueños, es que yo tengo este anhelo. No. Amada Iglesia de Jesucristo, todo lo colocamos a los pies de Dios. Y si está dentro de su voluntad, maravilloso. Y si no, bueno, Él tendrá algo mejor para nosotros. Eso sí le puedo asegurar. Dios siempre tendrá algo mejor de lo que tú anhelas en tu corazón. Judas realmente no lo decía en realidad por los pobres, cuando sabemos la intervención de Judas, sino porque sustraía de la ofrenda. Es cuestión de actitudes. Mire, debemos ser inteligentes, que el amor no nos obsesione con la gente. Lo peor que nos puede pasar es cegarnos por los sentimientos. Se nos bloquea el espíritu y se nos traba la capacidad de leer actitudes y movimientos que tienen que ver con el espíritu. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestra ligadura sentimental en el ministerio, que nos puede opacar la visión y no dejar ver lo correcto en la gente. Una actitud extraña contra la visión nos puede dejar fuera del lado de un hombre de Dios. Sin quererlo, no lo hacemos de manera intencional, pero nos puede sacar. Gente que están para cubrir la necesidad pastoral y otros son neutrales. Defender en la calle al pastor. Pedro, en el patio de Caifás, dijo, no lo conozco. Él negó a su Señor, no solamente uno, usted sabe que lo hizo en varias oportunidades. Y esto lo dejó fuera de la visión. No hace falta que el pastor le vea, Dios le ve y lo deja fuera de la visión. Y usted mira, bueno, ¿y entonces qué pasó si Pedro luego el Señor tuvo que volver y llamar a Pedro? Usted sabe que cuando Jesús vuelve, Pedro estaba allá nuevamente en su función de pescador. David peleó con 3 enemigos, el león, el oso y el gigante. El león y el oso se pelean en secreto. Nadie se enteró de eso. Sansón también pelea con el león
y cuando lo hace pierde la comunicación con el Padre. El león entra rompiendo la comunicación y rompiendo el pacto de la paternidad. Usted y yo necesitamos tener cuidado con eso. Una de las cosas que le sucede al hombre después de pelear con el gigante es que se vuelve famoso. Jesús dice, su fama se difundía por toda la tierra. ¿Qué gigante necesitas derribar? ¿Qué gigante necesitas coger y cortarle la cabeza? Lo que pasa en mi secreto es lo que va a suceder mañana en público. Primera de Samuel 17 del 34 al 35. Mire, hay gente que lo arriesga todo por una oveja. Dos grandes visionarios en la Biblia. Daniel tuvo la visión del Hijo de Dios. Tuvo 26 visiones. Y Ezequiel tuvo la visión del templo, 20 visiones. A Daniel le muestra el nacimiento del Señor Jesucristo, el lugar y el tiempo, el retorno de Jesucristo en la historia. Se va unos 700 años al futuro. Mire que hoy en día lo que nos muestran las películas, y mire que eso viene de Dios. Dios le mostró a este hombre lo que iba a ocurrir. Josué fue el hombre que ejecuta la visión que Dios tiene. El libro de Josué es el libro de Jesús. Y por último, para cerrar, y vamos a la diapositiva siguiente, el punto número 13, necesitamos llevar la gente adelante con una visión. Josué, capítulo 7 y versículo del 1 al 3, nos da unos principios, nos da un derrotero. Mire, esta es la mente que descalifica a Moisés. Los líderes tenían una carencia de pasión por la visión, hasta el punto de volver los 10 para atrás después de reconocer la tierra prometida. Erradicar el espíritu que estaba enquistado en el pueblo, el espíritu de Acán, es un enemigo que estaba latente en el aire y que lo hizo dejar a medias a Moisés. Sumémonos todos a una visión tan gloriosa para cumplir el sueño de Dios en la tierra de la mano de nuestros padres del alma. Es la invitación que en esta noche les hacemos. Ahí coloco una foto de ese lugar precioso que Dios nos ha permitido tener hasta ahora. Ahí estamos en un tiempo de impartición con el apóstol Villanueva y que definitivamente es una bendición para nosotros poder recibir todos estos principios, estos diseños, estos fundamentos del cielo. Amada Iglesia de Jesucristo, recuerde que les amamos, que estamos aquí para ayudarnos, que estamos aquí para bendecir su vida, que estamos aquí para orientarlo, que estamos aquí para hacer ese instrumento de bendición, de transformación, no solamente en tu vida, sino también en tu mente, en tu corazón y en todo lo que tú emprendas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te conceda la paz en tu corazón, que el Señor multiplique esa paz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que cada día, cada mañana te llene de su shalom, de su paz, de su amor. Una feliz y bendecida noche para todos. Nos encontramos nuevamente en nuestro siguiente discipulado, el tema número 2 del discipulado 4, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.